Bien, hermanos, pueden regresar a sus asientos. Gracias al Señor que Él está en su trono, Él reina por encima de todo, nada sale de su control. Vivimos en una sociedad, vivimos en un tiempo, en un mundo donde es difícil nosotros no poder pensar en los gobiernos, en la política, en las autoridades. Vivimos en tiempos donde nosotros poder entender esto y nosotros someternos a Dios en medio de toda esta dificultad es difícil. Abrimos el teléfono, encendemos el televisor, miramos todas estas situaciones, miramos cómo está la situación migratoria, miramos cómo está el gobierno y es difícil no pensar en estas cosas. Vemos las guerras, vemos los desastres naturales que están sucediendo y nos preguntamos. Y en medio de esta circunstancia nosotros podemos preguntarnos: ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Dónde está Dios cuando las cosas difíciles que están sucediendo nos afectan a nosotros personalmente o afectan a otros a quien nosotros apreciamos y amamos? ¿En qué clase de Dios nosotros podemos confiar cuando estas cosas que están alrededor de nosotros están sucediendo de esta manera? En momentos así es natural nosotros hacernos esta clase de pregunta, pero no es hacernos la pregunta, es nosotros tratar de ir a fuentes correctas para responder a esos cuestionamientos que nosotros tenemos. Entonces, viendo lo que estamos analizando en la carta, en la epístola de Pedro, hay respuesta a estas cosas. Hay respuesta a nosotros ver cómo Dios interviene, cómo Dios es parte de todo esto que nosotros estamos viendo. Y hoy nosotros quiero que pongamos nuestra mente y analicemos un tema que puede causar tensión, que puede causar controversia y que puede causar división. Es la Biblia y el gobierno humano. Cómo estas dos cosas se combinan, porque a veces nosotros vemos cómo gobierna el ser humano, cómo gobiernan las autoridades y nosotros pensamos ¿qué tiene que ver Dios con esto? ¿Y cuál es nuestra respuesta a lo que nosotros estamos viendo? Así que vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 17 y seguimos con esta serie de Pedro, fieles en medio del sufrimiento. Y esta vez, viendo estos versículos del capítulo 2, voy a leer estos versículos para ponernos en contexto. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como a los enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Estas son palabras que nosotros quizás no utilizamos en nuestro contexto cuando pensamos en autoridad, pero recuerde bien el contexto en que Pedro está escribiendo. Los hermanos a los que Pedro le está escribiendo estaban pasando por circunstancias muy particulares. Eran inmigrantes en una sociedad, en un contexto que ellos no se sentían familiarizados. En medio de esto, es muy probable que en el tiempo en que Pedro está escribiendo, está reinando, está el emperador, el rey Nerón. Y Nerón era un rey que le hizo la vida imposible a los cristianos. El contexto de ellos era que estaban siendo perseguidos para ser
asesinados a causa de ellos vivir en contra del gobierno. El contexto de estas personas eran que les cohibían de los alimentos si ellos estaban en contra del gobierno romano. Así que el contexto en que Pedro está escribiendo a estas personas es mucho más difícil, es mucho más complicado que el que nosotros estamos viviendo, aunque el nuestro también lo es. Cada quien se pone en su contexto y podemos ver aquí lo que Pedro está diciendo. En el versículo 11 que vimos la semana pasada, él comienza a decirle: amados hermanos, amados, les ruego. Y el ruego de Pedro era: mire, deséchense, alejen esos deseos carnales que ustedes tienen. Esas cosas que batallan en su corazón, desechen estas cosas. Hablando de esto, ahora Pedro va a ir a unos puntos prácticos y va a decir: ok, ¿cómo vivimos nosotros como cristianos en este mundo? Y él va a hablar primero de cuál es nuestra responsabilidad ante el gobierno. Luego vamos a ver la próxima semana cuál es la responsabilidad del hogar, tanto de las mujeres como del hombre. Vamos a ver la responsabilidad que tiene también el trabajador en su lugar de trabajo donde se desarrolla. Todo esto Pedro va a decir cómo debemos nosotros comportarnos. Cuando pensamos en el gobierno, cuando pensamos en las autoridades, tres cosas que yo quiero que tengas en mente. Número uno es la motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos debe empujar nosotros obedecer o nosotros seguir las instrucciones que nos da la palabra de Dios y decir: por causa del Señor? El versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución. El pasaje no comienza diciendo, fíjese lo que no dice: sométanse porque el gobierno es digno de respeto o merece respeto. Sométanse porque si no lo hacen van a ser castigados y van a sufrir consecuencias. Tampoco dicen sométanse porque los gobiernos a los cuales ustedes están por debajo son buenas personas y hacen las cosas con justicia. Una persona puede obedecer a una institución o autoridades por miedo, por las consecuencias que pueden venir, por conveniencia o porque simplemente no quiere meterse en problemas. Pero en el caso del creyente, del cristiano, Pedro le dice: someteos a toda institución humana por causa del Señor. Y aquí nosotros debemos entender que la palabra que Pedro dice, someterse, no importa que seas casada, que seas soltera, que seas un empleado. Cuando nosotros escuchamos la palabra someterse, muchas veces esto crea cierta tensión, porque no nos gusta. Nosotros por naturaleza no queremos someternos. Los niños no quieren someterse a la autoridad de los padres. Los empleados no quieren someterse a las autoridades en su trabajo. La esposa no quiere someterse a la autoridad del esposo. No es algo natural en nosotros, a todos nos cuesta. Y él dice aquí: sométase a toda autoridad humana. Ahora, esto no quiere decir que todas las autoridades humanas a las cuales nosotros debemos someternos son perfectas o que su autoridad no puede ser cuestionada. Toda autoridad humana es real, pero no es absoluta. No quiere decir que no se equivoca. Corroborando esto, Pedro dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, este texto puede crear tensión, porque muchas veces nosotros decimos: ok, pero esa autoridad. Cuando nosotros vemos la Biblia, debemos entender los contextos en que son escritos.
Dios estableció la autoridad, la función. Dios estableció el gobierno y en ese gobierno hay personas. Pero Dios estableció las funciones que cada quien va a desarrollar. Pero quienes elegimos, quiénes son los que nos representan, somos nosotros como seres humanos. Pero Dios establece el modelo, establece la autoridad. Y aquí Pedro está diciendo, sométanse ya sea al rey como a superior. En este caso, en el contexto romano, en el contexto que Jesús está hablando, era el emperador romano, que en ese tiempo era Nerón. En nuestro caso no tenemos un rey, tenemos un presidente en los lugares donde nosotros vivimos. Luego él dice, sométanse a los gobernadores, a los representantes del emperador. En nuestro caso, a los representantes del gobierno, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, aquellas autoridades son responsables de castigar la injusticia, de castigar lo que está mal hecho. Pero también las autoridades son responsables de proteger y reconocer a los que viven correctamente. Eso sería un mundo ideal. Nosotros queremos que se castigue al injusto, que se castigue al malhechor. Nosotros queremos que se reconozca al que está viviendo bien, al que está haciendo las cosas bien. Pero nosotros sabemos que no sucede así. Es el deseo de Dios, pero no suceden las cosas de esta manera. Y quizá algunos de nosotros estamos aquí y sentimos ansiedad por todas las cosas que nosotros estamos escuchando. Especialmente cuando se trata de un tema que nos apele, que nos convoca a todos nosotros, el caso de la inmigración. Y nosotros podemos estar ansiosos, que nuestros hijos pueden estar ansiosos de qué va a pasar con ciertas personas, familiares, amigos, personas o nosotros mismos. Y eso es algo natural porque hay circunstancias que nos pueden llevar a pensar de esta manera. Pero Pedro no les dice a esta persona, confíen en el gobierno. Confíen en las autoridades, cierren sus ojos y confíen a ciega. No, él no está diciendo eso. Pedro les dice mucho más profundo, por causa del Señor, por encima de todo está el Señor, nuestra paz. Escúcheme bien, hermano. Nuestra paz nunca ha sido y nunca ha dependido de un cargo político, sino de quien ocupa el trono del universo. Escúchame, no depende de quien esté en una posición política, sino de aquel que ocupa, aquel que está por encima de todas las cosas. Y así, con esa perspectiva debemos vivir nosotros. La motivación debe ser el Señor, el empuje debe ser el Señor por la cual me someto. La meta, ¿ok? ¿Cuál es la meta? Es hacer la voluntad de Dios. Es procurar la voluntad de Dios. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de otros o nuestra propia voluntad. Es decir, estamos haciendo las cosas para complacer a Dios, complacer a otros o complacernos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Porque es bien delante de Dios? ¿O porque quiere complacer a otro? ¿O porque eso te hace sentir bien a ti nada más? Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Recordemos que Pedro está haciendo énfasis en la importancia de nuestro comportamiento en la sociedad. En los versículos anteriores, el versículo 12, si usted busca en su Biblia, dice, manteniendo
buena vuestra manera de vivir. Porque es importante cómo nosotros vivimos. Es importante cómo que nosotros hacemos y cómo nosotros nos comportamos. Muchas veces hay personas que tienen cierto comportamiento en la sociedad y pueden decir, bueno, pero Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, pero las personas que están alrededor de ti, no. Ellos no conocen qué es lo que hay en tu corazón, así que nuestra manera de vivir y nuestro comportamiento debe ser de una manera que honre a Dios. Y Él dice, haciendo el bien. Los cristianos del primer siglo, a lo que Pedro le está hablando, eran considerados rebeldes, que alteraban el orden social, eran peligrosos. Y muchas veces eran considerados como personas que odiaban la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos no vivían conforme a lo que el gobierno quería. Y Pedro les dice a ellos, ¿cuál es su mejor defensa? La manera en que ustedes viven. ¿Cómo nosotros hacemos el bien? ¿A qué es lo que Pedro se está refiriendo cuando dice, haciendo el bien? Obviamente cuando nosotros nos sometemos a las autoridades, cuando nuestras acciones coinciden con nuestras palabras, tratar con respeto a quienes nosotros estamos bajo ciertas autoridades. Nosotros sabemos que Dios está por encima de todas las cosas, ha puesto autoridades y nuestra responsabilidad es nosotros dar un buen testimonio. Ahora, cuando ocurren tragedias, cuando ocurren dificultades, nuestra reacción muchas veces es sentirnos impotentes. Nosotros no podemos cambiar lo ocurrido, pero en medio de cualquier circunstancia nosotros debemos procurar hacer la voluntad de Dios, hacer lo correcto. Es decir, yo no puedo cambiar lo que ocurre, yo no puedo cambiar el gobierno, yo no puedo cambiar las autoridades, pero sí yo puedo hacer algo. Yo puedo orar, yo puedo ayudar, yo puedo animar, yo puedo servir, yo puedo mostrar a Cristo en medio de la circunstancia que yo no puedo controlar. Dice, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagan lo que Pedro está diciendo. Es difícil cuando una persona vive amando en integridad, en humildad, en respeto. Es difícil que viviendo de esta manera nosotros estemos en conflicto con las autoridades. Pero no importa que siempre vamos a encontrar personas que van a estar en contra de nosotros, sea que haga lo bueno o que haga lo malo. Entonces Pedro está diciendo, ¿cuál es la forma de tú hacer callar a las autoridades? Bueno, no es yendo y buscando unas pancartas e irte a hacer huelgas o irte con un grupo de personas a crear desorden en la sociedad. Él dice, es con tu manera de vivir. Es con el ejemplo que tú estás demostrando en tu sociedad. Es en la manera en que tú te estás comportando. El respeto, la confianza que tú puedes brindar en la manera en que tú te comportas. Y esto puede ser difícil porque nosotros quizá tú tienes un jefe que no te trata bien. Quizá tú tienes unos vecinos que no son muy fácil de llevar. Quizá tú tienes compañeros en la escuela la cual te tratan de una manera injusta. Tienes quizá una esposa o un esposo que no tiene temor de Dios y no le importa cómo hacer las cosas. Pero en medio de todo esto, él dice, la mejor manera de tú poder ganar a la otra persona no es comportándote de la misma manera, sino teniendo una reacción, un comportamiento, una actitud diferente.
La manera en que nosotros estamos viviendo está reflejando a Dios o reflejando nuestros propios deseos. No es fácil, hermano, déjenme decirle, no es fácil callar cuando lo que tú quieres es hablar. Pero muchas veces queremos hablar o queremos defendernos y en vez de defendernos creamos conflictos. No es fácil amar cuando lo que queremos es odiar. No es fácil confiar en Dios cuando lo que nosotros queremos es hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. No es fácil orar. La Biblia nos dice orar por todas las autoridades que están puestas en eminencia, que están puestas en algún lugar. No es fácil nosotros arrodillarnos y presentar a Dios un gobierno que está buscando, en vez de la unión, está buscando el odio y la desunión. No es fácil. La Biblia no dice que es fácil. Pero nuestra responsabilidad, en vez de ser unos instrumentos para el caos, la palabra de Dios nos anima a que nosotros seamos un instrumento para la unión, para la armonía, para la paz. Ahora, Él dice, ¿y cómo debemos nosotros vivir y cómo debemos hacer esto? Dice, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser vivir como siervos de Dios. Dice el versículo 16, como libres. Es decir, como personas que hemos sido libertados del dominio del pecado, personas que hemos sido libertados por Cristo, que Cristo nos ha dado una libertad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, no como alguien que quiere buscar una excusa para pecar o para hacer lo malo. Como cristiano, nuestra verdadera libertad no es somos libres para hacer lo que nosotros queremos, para hacer lo que nos dé la gana. Yo soy libre, Cristo me ha salvado, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Hay muchos cristianos que pueden tener la actitud de decir, ¿sabe qué? Yo he aceptado a Cristo, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que Dios ha perdonado todos mis pecados, que en Jesús yo soy libre, entonces yo puedo vivir como yo quiera y Jesús va a perdonar mis pecados. No puedes utilizar la libertad en Cristo, el perdón de tus pecados para tú vivir como te dé la gana. No hay un orden que Dios ha establecido. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera. ¿Cómo es posible que lo que hemos sido libertados en Cristo vamos a seguir andando en la misma actitud, en el mismo comportamiento? No, debe haber un cambio. Somos libres del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo. Somos siervos, somos seguidores, somos una persona que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Otras palabras, el cristiano debería ser el ciudadano, el cristiano debería ser el trabajador, el cristiano debería ser el estudiante, el cristiano debería ser el hijo más ejemplar. Las personas que menos problemas deben dar en un lugar de trabajo deberían ser los cristianos. Pero ¿sabe qué? Es triste que muchas veces el testimonio nuestro es que muchas veces los cristianos pueden ser los trabajadores menos responsables. Y pueden dar más queja en muchos lugares de trabajo. Recuerdo que en la República Dominicana había un compañero que había aceptado a Cristo como su Salvador y tenía un fuego por el Señor y estaba muy emocionado
y él trabajaba en un lugar donde se llama la zona franca, y ese lugar se trabaja con ropas, haciendo ropa para mandarla a diferentes partes del mundo. En medio él tomaba su tiempo de lunch, de almuerzo, pero él se extendía porque durante la hora del trabajo él quería tomarse 1 hora y media para hacer un estudio bíblico. Pero el estudio bíblico era simplemente buscar, no, que estoy haciendo algo para Dios y no me importa que me despidan, esto es para Dios. No, eso es imprudencia. No es un buen ejemplo. Tú no puedes utilizar tu trabajo, tú no puedes utilizar este medio para tú hacer lo que tú quieras. Hay un orden que debes seguir. Las personas más ejemplares en nuestro vecindario deberíamos ser nosotros. Deberíamos respetar. Hacemos una fiesta, hacemos un evento, debemos respetar. Hay vecinos alrededor de mí, no debo subirme una música ranchera o qué sé yo, poner ¿cómo se llama? Una canción, lo que ustedes pongan. Pero un corrido bélico o qué sé yo, ¿cómo se llama? No podemos, eso no es un ejemplo. Yo no puedo ir a un parque a hacer una actividad, un cumpleaños y salir de ese lugar y dejar el lugar lleno de basura. No es un ejemplo. Las personas como cristianos deberíamos ser ejemplo nosotros de cómo estar en orden con mis impuestos. En lo que yo pueda, en lo que esté a mi alcance, yo debo ser responsable delante de Dios. Debo ser un empleado ejemplar, debo ser un ciudadano ejemplar. Y luego dice Pedro en el versículo 17, honrad a todos. Pedro está diciendo, todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Y no importa tu posición, tu estatus, eres una persona y todos nosotros merecemos respeto. Nuestros hijos deben ser respetados. No es que tú te sometes a ellos, pero son personas y debemos respetarlo. No podemos nosotros decir, mire, cállese la boca, usted no tiene nada que decir y ¡pum! Yo crecí en una cultura así. Usted es un niño, usted no tiene que dar opinión. No, necesitamos respetarnos unos a otros. La persona necesitamos recibir respeto, no importa que tú seas el hombre, la mujer, delante de Dios tenemos la misma honra. No importa que una persona tenga un estatus migratorio, esto o aquello, somos delante de Dios, tú y yo somos iguales. Déjame decirte algo, si eres ciudadano norteamericano y si eres ciudadano mexicano o si tienes una doble ciudadanía, delante de Dios, ¿tú sabes quiénes somos nosotros? Pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. Así que yo no tengo que ver cómo tú estás, en qué posición estás. Yo debo verte como lo que eres, una persona que Dios ha creado a su imagen y que necesita de Cristo como lo necesito yo también. Amad a los hermanos. Es una responsabilidad nuestra de amar a todas las personas, de brindar ese amor, pero hay algo especial y la Biblia lo dice. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos, dice la palabra de Dios. Pero Pablo luego añade algo, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay una responsabilidad que tú y yo tenemos al ser parte de la familia de Dios, donde necesitamos unos a otros, donde necesitamos el apoyo, donde necesitamos la comprensión. Si ustedes se fijan hoy, hay un montón de hermanos que no están aquí.
La primera intención nuestra no es pensar, ahí se quedaron durmiendo, no son fieles al Señor. No, es quizás irnos a nuestra casa y decir, ¿por qué no vino fulano? Déjame escribirle, déjame enviarle un texto. No, eso es responsable. El pastor que se ponga a escribirle el lunes cuando llega a la oficina y comienza a escribirle un texto a cada quien. No, hermano, es una responsabilidad nuestra. Aquí hay un montón de hermanos que estamos aquí y tú no sabes la condición que llegó. No sabe qué es lo que le espera mañana, qué es lo que le está preocupando, qué está en su mente. Dice, amad a los hermanos. Amar a los hermanos no es decir, sí, yo amo a los hermanos de mi iglesia, sí, yo lo amo a todos. Pero ¿cómo se demuestra ese amor? ¿Qué estás haciendo para demostrar ese amor? No es lo que sale de tu boca, es lo que tú estás haciendo con tus acciones. Se siente amado la persona que está aquí, se siente bienvenida la persona que nos vienen a visitar. ¿Querrán volvernos a visitar otra vez por la forma en que nosotros le estamos tratando? Temed a Dios, honrad al Rey. Fíjese la diferencia, temed y honrar. Honra al Rey. Haz lo que tienes que hacer en cuanto a tu responsabilidad como ciudadano, como persona. Esa es nuestra responsabilidad. Jesús dijo, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Estas dos cosas no se oponen. Pero el temor, la reverencia suprema es a Dios. Yo voy a obedecer a toda autoridad, siempre y cuando no se oponga con mis principios morales, las cuales Dios ha establecido. El mismo Pedro le dijo, mira, ¿a quién debo yo de temer? ¿A ti, a un rey, o debo de temer a Dios? Siempre y cuando no se nos va a oponer, no nos vamos a ir en contra de nuestra fe, nuestra responsabilidad es obedecer, es honrar al Rey. Quizás alguno de ustedes que están aquí está en diferentes circunstancias y está pasando por muchas incertidumbres. Financiera, puede ser situación en su estatus migratorio, puede ser una situación de enfermedad, puede ser una situación que te está abrumando, que te está preocupando. Pues déjame decirte algo. Cuando entramos por esa puerta, cuando nosotros entramos y venimos a este lugar, aquí no hay aquellos que son americanos, mexicanos, dominicanos, peruanos, venezolanos, colombianos, guatemaltecos, hondureños, brasileños, americanos, voy a americano otra vez. No existe eso. Aquí cuando entramos por esa puerta, nosotros lo que somos es hijos de Dios, somos criaturas de Dios, somos hermanos en Cristo y punto. Eso es nuestro estatus. Tú y yo estamos en la misma posición. Quizás para el gobierno no, pero para Dios, tú y yo estamos en la misma situación, en la misma necesidad, en la necesidad de buscar intensamente al Dios que todos nosotros necesitamos. Somos ciudadanos, y la Biblia dice, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esto cambia completamente la manera en que nosotros vemos el miedo y la preocupación, las incertidumbres en cuanto a las autoridades. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Muchos de nosotros entendemos esta tensión, esta preocupación de estar en un lugar diferente, de estar lejos de nuestra familia, de estar lejos del contexto que nosotros conocemos. Pero recuerda esto, que nuestra identidad más importante, nuestro estatus más importante es que nosotros primeramente pertenecemos a Cristo. Que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro abogado, nuestro representante.
aquel que se entregó para que tú y yo tengamos vida en Cristo Jesús. Así que, jóvenes que están aquí, déjenme decirle algo, ustedes necesitan también confiar en Dios. Yo sé que es difícil, ¿qué va a pasar? Que mi padre, que esto. Lo más importante es que tú puedas decir, en medio de esto, mis padres y yo necesitamos confiar en Dios. Y punto. Y dejar que Dios, nosotros en la manera, en cuanto podamos, yo quiero estar en orden con todo lo que esté a mi alcance. Pero aquello que está fuera de tu alcance, Dios, encárgate del resto. Y eso sea, hermano, que nuestra responsabilidad de hacer lo correcto es por causa del Señor, es por hacer la voluntad de Dios, es porque queremos vivir como siervos de Dios. Inclinen sus rostros, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. ¿Qué puedo hacer cuando vivir como un ciudadano ejemplar del reino de Dios se hace difícil? ¿Qué es aquello que está fuera de mi alcance? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para honrar a Dios? Aquello que está fuera de mi alcance, Dios, tú te encargas de eso, pero mi responsabilidad, lo que yo puedo hacer, voy a ser fiel y responsable delante de ti. Al final, ese gobierno eterno, la situación más importante es: ¿cuál es tu identidad en Cristo? ¿Eres salvo o no eres salvo? Gracias, Señor, porque tú gobiernas sobre todas las cosas y nada sale de tu control. Tú estás por encima de todo. En el nombre de Jesús. Amén.